Para los empresarios, para los patrones de este país, es fundamental la estabilidad económica y, por supuesto, también la certidumbre que arrojen las políticas económicas del nuevo gobierno, el que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Por eso, tenemos aquí en este estudio a Gustavo de Hoyos. Él es el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. La Confederación Patronal de la República Mexicana se fundó en 1929 y representa actualmente a 36,000 empresarios de todo el país. Esos empresarios generan 30% del Producto Interno Bruto y emplean a 4.8 millones de personas en todos los sectores productivos. Es un sindicato patronal sin filiación partidista y tiene el papel de interlocutor con el gobierno mexicano. Qué gusto de tenerte aquí, Gustavo de Hoyos. El presidente acaba de tomar posesión, el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué retos crees que tiene el sector privado para asimilar esta nueva transición política? Bueno, me parece que los empresarios, al igual que toda la sociedad mexicana, entendemos claramente que estamos en un cambio de época. El reto es qué va a ocurrir con este cambio de época, si nos va a llevar a una evolución, a una consolidación, no solamente de la democracia, sino del desarrollo, o si por el contrario va a significar una involución, un retroceso. En función de lo que estás viendo y de esta postura, que además ustedes han sido, digamos, cuando algo está bien, pues van diciendo estuvo bien y cuando no lo rechazan, ¿cuál sería el ambiente ideal para los negocios en México? Bueno, el reto que tiene el nuevo gobierno es generar confianza. La confianza es un requisito indispensable para que haya inversión y esto a su vez para que el país tenga desarrollo. Si en alguna palabra tendríamos que resumir el reto del nuevo gobierno frente al sector privado es generar confianza. Estas semanas precedentes no necesariamente ha sido un factor común. A veces es la parte legislativa, a veces las decisiones de gobierno, aún no siendo gobierno, generaron una importante incertidumbre que se expresó en desacomodo de mercados, pero al mismo tiempo hay muchas propuestas en camino. ¿Tú crees que es posible recuperar la estabilidad de los mercados? A veces se pierde la confianza y la expresión es en 2 días, pero recuperarla nos lleva 2, 3 años. El país encareció, usted lo sabe muy bien, el costo país. Hoy por hoy le cuesta a México más que lo que le costaba hace unos meses el servicio de su deuda externa y esto es por posiciones que no le han abonado precisamente a la estabilidad, a la confianza, a la certidumbre. Por eso sostenemos que el primer objetivo y tal vez el que abarca transversalmente todo lo demás que tiene que hacer este gobierno es generar confianza. Si los empresarios tenemos confianza, nacionales y extranjeros, seguramente habrá más desarrollo. Ahora, el presidente ha señalado que él va a gobernar para el pueblo y no para el mercado, que sus decisiones están enfocadas a ello. ¿Cómo generar equilibrios desde el sector privado frente a esta visión? A ver, los mercados no son los grandes capitalistas de Wall Street. Los mercados somos todos los mexicanos. El ciudadano que gana un salario y que decide ahorrar el 5 o el 10% de su salario, ese es parte del mercado. Sí, la señora que va y compra huevo es parte del mercado. Cuando un asalariado, cuando una ama de casa no ve certidumbre y dicen no vale la pena ahorrar porque de todas maneras mi dinero va a perder capacidad de compra en el futuro y entonces baja el ahorro, repito, no de los grandes financieros, de todos nosotros, de las personas de la calle. Esos son los mercados y no se vale o no es legítimo decir yo no voy a gobernar para los mercados, son una realidad. Es decir, lo que hace un jefe de Estado, un jefe de gobierno, impacta y eso tiene consecuencias para el país. Ahora se aprobó una fiscalía. Tú has sido una voz líder en el colectivo por una fiscalía que sirva, ¿no? Y la fiscalía se aprobó con un fiscal. Vamos a tener un fiscal que el presidente nombrará y al que le reportará directamente. ¿Crees que la estructura que se propuso es la correcta? Para la confianza, la seguridad es importante. La seguridad ciudadana, la seguridad económica. ¿Crees que vamos en el sentido correcto con la propuesta de Guardia Nacional? Hoy el Ejército, la Policía Militar, la Policía General tendrá un marco jurídico, que es lo que la Corte determinó, para actuar como policías, no como gendarmes, ¿no? Aunque se llame gendarme. Son dos grandes temas. Primero, la Fiscalía General.
En Coparmex hemos sostenido que el país necesita una Fiscalía General que sea verdaderamente independiente y autónoma del Poder Ejecutivo. Tenemos una larga historia. El propio presidente fue parte de una persecución en su momento como candidato cuando una fiscalía, entonces Procuraduría General, dependía directamente del Poder Ejecutivo. El avance que se dio con la ley en las cámaras en las semanas recientes, sí hay que reconocerlo, es un avance, pero es un avance muy limitado. No se logró dar el paso definitivo que implicaba una reforma constitucional y en la Coparmex seguimos impulsando hoy una iniciativa ciudadana de reforma ¿Cuál al hubiera artículo. sido el paso? Reformar primero el artículo 102 de la Constitución, como lo han venido pidiendo muchas organizaciones, entre ellas la Coparmex. ¿Qué se refiere a qué? Lo que pasa es que en el artículo 102 están las bases para la organización de la Fiscalía General. Lo que nosotros sostenemos es que una de las premisas fundamentales para que funcione es que sea verdaderamente independiente del Poder Ejecutivo, que para decirlo claramente el presidente de la República no pueda despedir al fiscal general si un día está investigando un acto de corrupción, por ejemplo, de su gobierno. El presidente López Obrador no estuvo de acuerdo con esta propuesta y por eso la ley que se aprobó está sujeta a esta camisa de fuerza que estaba en la Constitución. ¿Cuál es el argumento por el cual no está de acuerdo el presidente en esto? El presidente ha sostenido de meses atrás, siendo incluso candidato, que él requiere tener un mando directo, una persona de todas sus confianzas al frente de esta institución. Nosotros apostamos a instituciones, no apostamos a personas en particular, y nos parece que el Estado mexicano a lo largo de las últimas décadas ha experimentado con éxito cómo sí se puede generar entidades autónomas de manera exitosa. Ahí está en la economía el Banco de México, ahí está en las cuentas nacionales el INEGI, ahí está en materia de elecciones el INE, ahí está en materia de transparencia el INAI. La experiencia le ha dado buenos resultados al país. Los órganos reguladores, por cierto, hoy bajo fuego amigo, de tal manera que deberíamos de dar este paso para que el problema de problemas que tiene el país, que es precisamente la impunidad, tenga una institución que pueda garantizar que quien transgrede la ley, sea un político o sea un empresario, va a tener una sanción eficaz. La otra parte, va a haber una investigación adecuada del delito y la presentación ante un juez bien armada, que ese es el gran problema, ¿no? Efectivamente, y parte precisamente de que se tenga esa independencia que permita que el fiscal general pueda investigar cualquier violación de delito. A ver, el presidente dijo en los días previos a que tomara posesión que él iba a perdonar todos los hechos, incluidos los actos de corrupción. Del punto final. Así es. Estas indulgencias plenarias que dio el presidente, que nos parece a nosotros no deben tener lugar en un régimen de Estado de Derecho, jamás serían posibles si tuviéramos un fiscal independiente. Podría el presidente decir, yo quiero perdonar, pero el fiscal general cumpliría con su propósito de perseguir, si encuentra evidencias, un acto de corrupción. Ahora vamos con el de Guardia Nacional. Quedó aprobada finalmente, ¿no? Hoy tenemos un marco jurídico de actuación de las policías. Si combinamos ambas cosas, tendríamos el planteamiento de la estrategia de seguridad que nos ha dibujado. ¿Crees posible que haya resultados? Tal vez no en el corto plazo, o sea, no es en 6 meses, pero tendría que tener metas muy claras, en 1 año, en 2, en 3, ¿no? En materia de seguridad, que es con mucho uno de los grandes desafíos que enfrenta el recién instaurado gobierno y el país en su conjunto, quiero dejar testimonio de reconocimiento a las decisiones políticas que ha tomado el presidente. En la Coparmex le planteamos desde hace 2 años y medio, siendo uno de los precandidatos, como lo hicimos con otras fuerzas políticas, la necesidad de configurar una Secretaría de Seguridad. Tú recordarás, Alicia, que en alguna ocasión conversamos de ese tema. Fue un asunto que no tuvo apertura en el gobierno que recién concluyó y le reconocemos a cabalidad que haya tomado esta propuesta de la Coparmex y que hoy ya tengamos en proceso de arranque una Secretaría de Seguridad. Era inconcebible que el país no tuviera una dependencia con esta jerarquía para enfrentar el principal reto que tiene el país, nuestro mayor reconocimiento. También reconocemos en el presidente el hecho de que haya regresado sobre sus pasos y una vez que tuvo la información suficiente haya tomado la decisión de mantener al ejército y a la marina en el combate a la inseguridad. Y haya propuesto una reforma constitucional para darle el marco adecuado. Y hay que reconocer la visión de Estado de
regresas a una posición política que había dicho muchas veces en la campaña que no mantendría al ejército y a la marina en el combate en la inseguridad y que ahora sus decisiones políticas van en otro sentido. Reconocemos la valentía para tomar esas decisiones y desde luego respaldamos el hecho de que se apoye en la Policía Militar y en la Policía Naval conjuntamente con lo que era la Policía Federal para conformar una Guardia Nacional. Hay que cuidar, evidentemente, que esto no implique un escalamiento de las violaciones de derechos humanos. Hay que profundizar en la capacitación de quienes conforman esta naciente Guardia Nacional, pero de que tiene un valor intrínseco y que se haya tomado la decisión, nosotros lo reconocemos. Ahora, en materia laboral, México tiene muchos retos y eso está visto a nivel internacional. ¿Cuáles serían los retos y preocupaciones frente a lo que ya está caminando? Una gran fortaleza de México, y qué bueno que podemos hablar de fortalezas y no solamente de problemas, es tener primero una fuerza laboral muy capacitada. Tenemos muchas plantas que son las mejores en el mundo dentro de sus compañías, pero una gran fortaleza es la paz laboral. No es poca cosa que en México tengamos muy pocas huelgas, teniendo el derecho de huelga. Pues 22 huelgas en la administración pasada. A ver, ¿no? La nueva cultura laboral que empezó en su momento Carlos Abascal y don Fidel Velázquez, le ha dado grandes dividendos al país en esto que podemos llamarle paz laboral. No es el común denominador en todo el mundo, así es que es algo que tenemos que preservar porque le ha generado al país muchas corrientes de inversión. Sería imposible entender las inversiones en el sector de manufacturas, en el sector automotriz, si México no se distinguiera por esta paz laboral. Ahora, el reto es cómo conciliamos esta paz laboral con dar un paso en materia de democracia sindical. Han habido 3 eventos... Y sobre todo considerando que acaba de ser firmado el Tratado de Libre Comercio, tiene un nuevo capítulo laboral, se aprobó la inclusión al capítulo de la OIT, que es algo el Convenio 98. El Convenio 98. Y hoy tenemos todavía pendiente una reforma a la Ley Federal de Trabajo. Así es. Venimos de semanas atrás discutiendo intensamente con el equipo del presidente esta propuesta y nuestro llamado es para que la reforma, que sí o sí se tiene que realizar a la Ley Federal del Trabajo, logre conciliar esas exigencias de la democracia sindical, de la representatividad con la paz laboral. No son elementos que estén uno u otro. Ajá. El país puede tener ambos. Estamos ante la posibilidad de construir muy buenas instituciones del trabajo, pero si no lo hacemos en base a consenso, si no preservamos el tripartismo, entonces el país sí puede tener un retroceso. Negociación tripartita, con eso nos quedamos. El tripartismo es una gran fortaleza de México. Que es gobierno, sector obrero y sector privado. Exactamente. Claro. El tripartismo es un valor de la democracia mexicana, es un valor de la economía. No en muchos países encontramos una representación formal, no solamente en los órganos que administran la justicia laboral, sino también en entidades valiosísimas de la seguridad social, como es el Seguro Social, como es el Infonavit, como es el CONSAR o es el Infonacot. Estos valores que han funcionado muy bien y que en su conjunto le han dado paz laboral al país, los tenemos que preservar. Muchísimas gracias, Gustavo de Hoyos. Un gustazo tenerte aquí. Presidente de la Coparmex, por estar con nosotros. Gracias a la audiencia. Bueno, nos queda claro que finalmente los patrones, estos que están representados en la Coparmex, no tienen una oposición sistemática, sino solamente tratan de acompañar a que el nuevo gobierno funcione de una manera adecuada y sobre todo en beneficio de todos los mexicanos. Gracias por estar aquí con nosotros en esta billetera.